Entonces vamos a empezar con la ficha como cada semana y, y luego ya vamos a ir desarrollando. Y el desarrollo, si vemos que es muy largo, pues con toda la confianza, pues levantáis la mano y decís paramos o puntualizamos esto porque la verdad es que es mucha información. Y si tenemos que repartirla en dos clases, pues se reparte. La ficha es como siempre. Tenéis la letra nun, que se escribe pues como la escribimos al principio de palabra o en medio de palabra, y luego tenéis esta que parece como una VAB, pero más larga y más grandecita que la VAB, que sería la nun final. El valor varía, en un caso es 50 y en el otro caso es 700. Pero si os fijáis, la mayoría de veces cuando vemos clases y vemos cosas del valor de las letras, cuando están contando, la mayoría de veces lo cuentan como 50, aunque sea la nun final. Y hay muchas veces que cuentan la final también como si tuviera el mismo valor que la que no es final. Y aunque valga 700, la vemos como 50. Y luego hay otros casos en que sabemos que a veces a este 50 hay gente que también le puede quitar el 0 y contarla como 5 si les interesa. Pero no se da mucho porque el valor 50 es muy importante en esta letra porque está relacionado con la sefirá. A pesar de que nosotros vemos aquí que pone Tiferet y Netzach, porque es el sendero y las dos sefirot que se conectan con esta letra, y vemos que es el sendero 24 que conecta Tiferet y Netzach. Hay también mucha relación con el número 50 que está relacionado con Binah. Y entonces vamos a hablar esta noche mucho de este 50 y esa relación con la puerta 50 que escuchamos muchas veces cuando se habla del Homer y se habla de la puerta 50 y se habla de esa puerta como Binah, que es el lugar imprescindible para recibir la bendición y lo que queremos materializar. O sea que este valor 50 lo usaremos mucho con la NUN y en muchos ejemplos aparece con su verdadero valor de 50. La letra que representa en sonido sería la N castellana, española, y luego los conceptos son muy variados. Se relacionan con la caída. Caída, cuando decimos caída me refiero a que vamos a hablar esta noche del significado de la caída en el sentido de la separación, de eso que nos han explicado como caída, en el sentido de que nos separamos de esa luz primigenia y empezamos a vernos como individuos separados. Eso nos lleva a la realidad física, pero también vais a ver que a la vez nos genera esa herida de la separación, ese miedo, esa serie de cosas. Entonces esta noche vamos a hablar de esa caída. Antes hablaremos de otras cosas, pero eso es súper importante en el caso de la NUM, por eso lo puse como la primera idea. Después hablaremos de recepción, de recibir cosas, de movimiento en el sentido de transformación y de recepción en el sentido de yo quiero recibir, ¿no? Estoy en esa caída, en ese lugar vasija y quiero recibir cosas que necesito para sobrevivir en la tierra y que también son cosas que mi alma añora porque en otro tiempo que hubo unidad, mi espíritu sabe que las podía tener, porque lo tenía todo. Entonces, en ese sentido, hablamos de recepción. Y de movimiento hablamos en el sentido de
de transformación y de llegada a un plano de espacio y tiempo y de transformación que tenemos que hacer en ese camino que es la vida. Después vamos a hablar también de esos niveles un poquito de alma, ¿no? De ver cómo podemos ir ascendiendo y cómo podemos ir regenerando esas cosas que perdimos para volver a conseguirlas y cómo llegar a esa victoria sobre el ego y sobre las pasiones y las cosas que hay en Malhut. Eso sería básicamente muy en pequeñito lo que vamos a intentar hablar. Y el significado que se le da a la letra Nun es el de pez. El pez en el sentido de también del ser humano, inmerso en una realidad y que en cambio sabe su espíritu que hay otra realidad, ¿no? Entonces, ese pez es un poco como estar en esa agua de la Torá, en esa bendición, en ese mundo no visible para el ojo a simple vista, y por eso el pez es muy simbólico. El signo que está relacionado con la letra Nun es el signo de Escorpio y, y es muy bonito lo que significa y esto es lo último que explicaré, pero es muy bonito lo que significa la Nun y la influencia que tiene sobre este signo zodiacal y lo que representa. Y luego la parte del cuerpo, lo que he encontrado es que está relacionada con la parte de los intestinos. Es normal porque también son nuestras emociones más viscerales, más con el hígado y con la parte del intestino. Me sorprende porque también la letra Men que habíamos hecho antes también está relacionada con los intestinos. Pero bueno, pero eso es lo que he encontrado y lo pongo tal cual. Y luego el sendero, lo que decíamos, el sendero 24 que va desde Tiferet a Netzach. Netzach, fijaros que ya estamos bajando hacia la parte final del árbol. Y eso es interesante porque parece que es más importante la parte de arriba del árbol porque es más espiritual, más estar con la conexión de arriba. Pero yo me estoy dando cuenta al estudiar las conexiones de los senderos de abajo de que también son muy importantes porque son lo que está relacionado más con nuestro día a día, con nuestra realidad más física. Y en esa realidad es en la que a veces sufrimos mucho por cosas que nos pasan y que muchas veces no sabemos cómo manejar. Y, y esa realidad, el no saberla manejar, también nos comporta un problema. Y es que si yo no manejo bien esa realidad en el plano físico, genero vibraciones que no favorecen mi vibración alta. Y eso tiene sus inconvenientes. Tanto tenerla muy alta como tenerla muy baja. Lo ideal sería encontrar el equilibrio. Entonces, bueno, que las partes de abajo del árbol de la vida también son muy importantes, aunque a veces parece que nuestro objetivo, claro, es Binah, es Achilú, ay, qué bonito, y es verdad que todo es muy bonito arriba, pero tenemos que ser realistas y entender que la batalla la estamos librando en el plano físico, porque estamos luchando con esas emociones duras, fuertes, que a veces nos hacen pues sentirnos incluso a veces culpables, ¿no? En el sentido de que decimos cosas
o hacemos y luego nos viene la sensación de que, ay, no somos bastante espirituales, bastante, me voy mucho a lo físico, he hecho esto, he hecho lo otro. Las dos cosas son importantes y a mí me gustaría que empezáramos a armonizar todo eso, a soltar las sensaciones esas de culpa y de tal, y a entender que son naturales porque son parte de nuestra materia. Y eso es algo que tenemos que cada día asumir más y cuando vayamos aceptando ciertas cosas las vamos a conseguir equilibrar. Porque a veces nos desequilibramos por esos sentimientos de que tengo que hacerlo mejor, tengo que hacer esto, porque no sabemos diferenciar entre lo que es del cuerpo, lo que es del alma, lo que es el espíritu, lo bueno que tiene una cosa y lo bueno que tiene la otra, porque todo tiene cosas buenas. Entonces, en el punto 1 teníamos lo que hemos dicho ya antes al principio, que decíamos que tenemos el valor numérico de 50, de 700, y cuando lo abrimos, pues podemos tener 106, como lo cuentan algunos, por ejemplo, lo cuentan como 106, y otros, si esto lo contáramos como en el caso de la nun abierta, lo contamos como lo que es como final de 700, pues nos podría dar 756. O sea que en el caso de abierto hay mucha gente que cuenta 50 y 50 y luego le añade los 6 de la BAP y que hablan de 106. Pero también podemos escuchar que a veces pues se hable de 756. Depende de lo que quiera demostrar el cabalista, que tenga el ejemplo, pues así lo va a contar. En el caso de la forma, eso sería el valor numérico, en el caso de la forma, la nun, que está así, que la escribimos a principio de palabra o dentro de una palabra, pero no en cualquier posición que no sea final, según el Baer, dice que la nun representa el cerebro y establecen que la forma, esta parte de aquí arriba que ahora marco yo con el cursor, representa que sería como la parte de la cabeza, del cerebro. Esta parte que baja para abajo en línea recta sería la columna vertebral y esta parte de aquí es la parte que dentro de lo que sería nuestro árbol físico, ¿no? En nuestra cabeza, nuestro bajar, pues esta parte que ya gira de nuevo, como la otra de arriba, esta sería la que va en Netzach y iría saliendo ya de Netzach para llegar hasta Yesod. O sea que pasaría hacia Jod y hacia Yesod. Si lo viéramos como el rayo que va bajando, lo veríamos así. Esta otra nun, la nun final, esta es la que dicen que sería el ejemplo de la entrada de la nun en Malhut. Y por eso la escriben así, ¿no? Como entrando directamente, como la nun que iría más por la columna así central, no como bajando y entrando directamente a Malhut. Eso veremos que es muy importante porque Malhut luego va a salir en las explicaciones del final y vamos a ver que es importante. Porque es el plano de la materia, porque es el plano en el que vamos a tener que traer el cielo a la tierra. Entonces, esta nun entrando a Malhut es importante porque es realmente materializar ya lo que hay en planos superiores. Y después estaría este valor que ya lo hemos explicado, que hemos dicho que sería el de 106 o 756, y la nun está también relacionada con la palabra kau y se relaciona con esta palabra
porque está haciendo referencia, por ejemplo, esto cuando dice que baja hacia la Malhut, pues estamos haciendo referencia a la palabra Kau, que significa línea de luz, que sería como ese rayo que está bajando. El rayo, esa línea de luz que atraviesa la oscuridad en la que caímos, que decíamos que fue la caída y que nos llevó a esa vasija, que todo era oscuridad y que al hacerse la contracción y quedarse no como apartado Dios para dejarnos ser, pues en ese espacio vacío queda como una línea, que es la que siempre estamos diciendo, es como esa línea de luz que está oculta, esa luz oculta, pero que es esa presencia que está ahí, pues como para acompañarnos siempre, aunque tenemos la percepción de que estamos separados, porque por la caída estamos como separados, ¿no? Tenemos esa percepción porque nos hemos individualizado como individuos, como egos separados y como conciencias subjetivas. Entonces, cuando hablamos de esa entrada hacia Malhut, también hablamos de esa línea de luz que también entró y que está ahí acompañándonos y que no nos deja tampoco solos, en realidad. El sendero que estamos tratando esta semana, para que lo tengamos claro, llevamos ya hechos todos estos senderos de aquí arriba. Entonces ahora estamos en este sendero de aquí, que yo marco ahora con el cursor. Desde Tiferet baja por el sendero 24 y entramos aquí en Netzach. Hemos hecho un buen recorrido toda esta parte de arriba, pero esto de aquí abajo es súper importante porque aquí está lo que nosotros llamábamos el pequeño tribunal. ¿Recordáis que aquí se hacía una valoración en Gesed y Geburah? Pues aquí se repite esa valoración y aquí ya estamos en otro plano. Luego tendréis otra imagen donde vamos a ver eso, ¿no? El plano más de la forma y de la materialización. Entonces, esto es muy importante. Este sendero es súper importante y lo que simboliza que le acompaña este sendero, la letra Nun, lo que tenemos que aprender de la letra Nun, también vais a ver que es muy importante. Está lleno de información y lleno de conceptos que los cabalistas han recogido alrededor de esta letra y que nos puede ayudar a ver muy claro, decir, estoy aquí, pero en este plano ya físico casi, ¿no? Estoy aquí donde hay muchas emociones, donde hay mucha cosa de la materia, pero tengo también en ese plano muchísima ayuda y mucha información para poder manejarme y poder desarrollarme en esta zona que ya empieza a ser densa, que ya empieza a ser egoica y potente a nivel emocional y a nivel de percibir la realidad, con conceptos que son de nuestra propia subjetividad. Estamos en un plano en el que aquí ya actuamos desde nuestra percepción de la vida, esa percepción que es totalmente subjetiva, que nos viene de la experiencia personal, que nos viene de de nuestras vidas anteriores, que nos viene de nuestro ámbito cultural, de lo que nos han dicho, de lo que hemos percibido por educación, de lo que nosotros somos capaces de reelaborar con esa información, equivocadamente o no. Puede también ser acertado porque es realmente lo que tú has vivido, es tu experiencia personal y subjetiva y intransferible, es la tuya, no es la de nadie más, y nadie te puede decir que tú no estás experimentando eso, porque es lo que tú has venido a trabajar a este plano de Malhut y ya lo tienes ahí
porque son tus consecuencias de tus aciertos o de tus errores, de cómo tú percibes. Aquí arriba tenemos, por ejemplo, un arquetipo que será el arquetipo del amor, que es el perfecto que puede tener la divinidad. Luego aquí se va a ir materializando, ¿no? Y pasará eso a Jogma y pasará a Binah, donde se desarrollará como concepto. Pero cuando haga todo este recorrido, se va a ir transformando en función de nuestras cadenas de vidas, de nuestras vidas pasadas. No somos ahora lo que somos solo porque hemos nacido en tal ciudad y hemos tenido estos padres. Somos como somos también porque tenemos un depósito ahí muy grande que es nuestra alma, nuestro espíritu, que nos dice, aquí está lo que aprendiste en tu vida, por ejemplo, yo que sé, en Grecia, en el pasado, en tu vida en la Edad Media, en tu vida en tal época, en la Guerra Mundial, vamos a poner, yo que sé, no sabemos, hemos tenido montones de vidas. Entonces, esos aprendizajes se han acumulado. Lo que nosotros estamos percibiendo ahora como nuestra realidad es la consecuencia de todo eso y de lo que hicimos ayer y de lo que aprendimos el mes pasado y de lo que aprendimos esta noche cuando acabe la clase, eso ya lo vamos a tener para siempre, para todas las veces que nos encarnemos. Entonces, cuando llegamos a estos planos de Netzach, de Hod, se materializa todo eso y lo percibimos con los ojos de nuestra realidad de ahora, con nuestra cultura de ahora, con nuestras cosas de ahora, con lo que hemos vivido de pequeños, de niños, con lo que vivimos en el día a día, con los que nos rodean. Pero no es solo lo que hemos hecho en esta vida, es más profundo, va más lejos. Entonces, tenemos ese sendero, vamos, Tiferet decíamos siempre que es empatía, corazón, el deseo de dar también, ¿no? Que lo recoge todo lo de arriba. Y en el caso de Netzach es esa individualización que decíamos, ese yo con personalidad, con consecuencias, con karma, con cosas, con aprendizajes maravillosos y con aprendizaje de todo tipo. ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí en esa relación. Aquí vamos a tener mucha lucha o por lo menos mucho que decidir respecto a nuestro deseo de dar y nuestro deseo de recibir. Y en ese equilibrio, si lo vamos encontrando, vamos a tener mejores materializaciones, porque si conseguimos equilibrar, vamos a ir atrayendo energía por la columna central, más que si nos vamos, por ejemplo, hacia Hot y nos descompensamos si todo va por la columna izquierda, que tampoco pasa nada, pero pueden venir eventos de todo tipo. Entonces, lo importante siempre a nivel de energía y a nivel de vibración es el equilibrio. Es más importante el equilibrio, por lo menos desde mi punto de vista, es más importante el equilibrio que el vibrar alto. Porque yo puedo buscar, a veces estamos buscando mucho, subir para vibrar más alto. Pero eso un día lo tengo que explicar con algún dibujito de una onda y explicando lo que más o menos nos dice la vibración, porque a veces nos obsesionamos con eso de que hay que vibrar muy alto y el subir alto tiene su función, pero no podemos estar siempre vibrando alto, porque estamos aquí, estamos en estos planos también. Entonces, eso de entender eso es una cosa que la vamos a explicar un día para poner un poco ese concepto como en su justa medida, para que no nos obsesionemos con la idea de que tengo una vibración muy baja y por eso me pasan cosas,
porque a veces no te pasan porque tengas vibración baja, te pasan porque la tienes desequilibrada, no porque esté baja. Y lo fundamental es más el equilibrio que la vibración alta, que también hay que tenerla, porque eso es como una montaña. Si yo subo muy alto, yo puedo ver con perspectiva y puedo ver mejor el camino, ¿no? Si yo estoy en medio de un montón de un valle, yo si subo a la montaña de arriba puedo ver mejor el camino y saber por dónde tengo que ir. Pero, pero eso no quiere decir que siempre tenga que estar arriba. Para atravesar el valle y llegar tengo que hacer el camino. Y en ese camino voy a tener subidas, bajadas, voy a tener de todo. Otra cosa que tiene la letra Nun, además de ese aspecto que hemos visto de que conecta el sendero 24, es que la letra Nun se asocia con movimiento. Y ese movimiento lo podemos asociar con transformación, en el sentido de que lo que decimos, de que movimiento lo asociamos muchas veces solo con la vibración, y no, el movimiento es, yo estoy en este punto de, de mi, de mi conducta, de mi percepción de la vida, de mi estado de conciencia, y quiero llegar a otro punto que sea de un nivel de más conciencia. Sí. Y ese cambio lo puedo hacer y me ayudo con la vibración de la meditación cuando estoy meditando, pero si no hay un cambio de conciencia, de percepción de la realidad, de percepción de mis cosas internas, voy a volver a la vibración que tenía. Aunque medite, voy a meditar un rato, en ese momento, como he aplacado y he calmado mi mente, mi ego, mi, mi sufrimiento de la separación, lo he calmado, pues me siento muy bien. Pero cuando pasen unas horas, un tiempo de la meditación, como no he tomado actitudes de cambio de conciencia, me va a aparecer de nuevo el miedo, me va a aparecer de nuevo la inquietud, la ira, si tengo un tema de ira que no puedo resolver porque estoy dolido, porque me han pasado cosas y me he sentido herido, por lo que sea, eso va a volver a aflorar. Entonces, cuando hablamos de movimiento relacionado con la Nun, tenemos que pensar en ese movimiento que sería yo me muevo pero para transformarme. Me voy a mover en el sentido de mi perspectiva de la vida, de mi visión de los problemas, de mi visión de las cosas. En ese sentido es muy importante que tengamos conciencia de que yo tengo que ser este mes una persona distinta a la que era el mes pasado. Tengo que haber aprendido algo. Cada semana yo tengo que decir qué he visto de mí mismo que puedo transformar, qué he visto de mí mismo que antes a lo mejor me hacía sufrir y ahora entendiendo esto, por lo menos sé de dónde me viene el sufrimiento, ya he avanzado y luego a lo mejor en el siguiente nivel pues conseguiré soltar ese sufrimiento. Pero tengo que ir evaluándome, viendo que voy haciendo camino. Hacer camino no es estar toda la vida estudiando de una forma teórica y meditando para sobrevivir solo. Tengo que crecer. No es que me tengo que quedar en ese estado y ahí ya estoy bien porque bueno, voy meditando y voy calmando. No, tengo que sentir que este año yo soy una persona mucho más madura que el año pasado, que ya no necesito ese apoyo que a lo mejor antes pues te daba, yo qué sé, el maestro
o los compañeros de la meditación, no sé qué, que yo cojo las riendas de mi vida y que este año yo soy capaz de ver mis problemas, de gestionarlos, de hacer cosas que antes no las hacía. Ese es el movimiento que tenemos que conseguir. Y con ese movimiento es con el que vamos a estar conectados con nuestro nefes, con nuestro ruach, con nuestra neshamá, que estamos con todo conectados. Pero ¿qué está predominando más? Estoy en un nivel muy elemental, como vemos personas que dicen que no entienden nada a nivel espiritual, o yo ya he pasado de ese nivel y ya puedo entender un poquito más y confío más en que mi alma me dice, en que mi espíritu me dice, en que yo tengo ese yo superior o como lo queramos llamar, pero que se comunica conmigo a través de la meditación, que me habla, que me da la respuesta a mí mismo, que ya no necesito preguntar, que ya veo que yo en mi día a día aparece algo para que yo pueda entender eso que he visto en la meditación. No porque lo entienda a lo mejor por lenguaje de ramas o por esto, por lo otro, que está fantástico y que eso nos da mucha información, pero porque me lo dice ya mi corazón, porque me lo dice, porque me habla de algo que es realmente mi día a día, mis limitaciones, lo que yo tengo que mejorar de mí. No porque en teórico queda muy bonito todo y lo aprendemos. Ay, tenemos esto, tenemos que contactar con nuestra Neshama, tenemos que hacer no sé qué. Pero luego viene el momento que apagas la luz, ¿no? Que dices, me quedo solo en mi casa. He parado mi ordenador. ¿Y cómo estoy yo? ¿No? Es decir, ¿cómo estoy yo y qué soy capaz de ver por mí mismo? ¿Qué grado de madurez tengo? ¿Qué cosas soy capaz de hacer yo solo? Y qué grado de conocimiento de mí mismo tengo y de mi estado, que no es ni bueno ni malo, que es el estado que tienes en ese momento, que tenemos cada uno, y que es perfecto, pero que tengo que conseguir que mañana sea distinto, y que pasado mañana todavía sea mejor, y que cada día vaya mejorando, ¿vale? Entonces la Nun es como ese despliegue del alma, ese decir, se va desplegando mi alma, yo voy aprendiendo más y voy tomando conciencia de cómo soy en lo bueno y en mis puntos oscuros, porque no pasa nada, los tenemos que tener, porque si no seríamos ya perfectos y no estaríamos aquí. Y la Nun también se relaciona con ese proceso cósmico de la vida, en el sentido de que la Nun es también esa venida a este plano físico, esa caída, el momento que empezamos a ser no solo lo que éramos en ese paraíso maravilloso, sino que empezamos a ser también ese cuerpo, ese ego, esa forma de funcionar de un espacio que es físico y que por tanto estamos aquí y tenemos una trayectoria con ese cuerpo que va a ser limitada, pero que nos parece tan real que no nos resignamos a que sea limitada, que queremos realmente esa eternidad que somos, pero que muchas veces no la sabemos ver, que la tenemos. Entonces aquí es donde se va a librar esa batalla entre el cuerpo, las emociones, el ego, los miedos, las cosas propias de la caída y el anhelo además de esa chispa divina que tenemos dentro y que nos dice que somos más, que anhelamos más, porque sabemos que aunque la mente no lo entienda, somos mucho más que un cuerpo. Y añoramos eso porque lo hemos tenido a nivel de plenitud de 100%. Y ahora pues lo tenemos súper apagadito, ¿no? Y queremos que crezca. Otro aspecto de la Nun es que se relaciona por su forma, lo que decimos del ser humano, que decíamos la cabeza, el tronco y después decíamos que era Netzach. Hay cabalistas
como por ejemplo el maestro Gozlan, que cuando habla del Anún no explica lo de Netzach, pero sí que habla de la parte de la cabeza, habla del tronco. Para él, el cuerpo humano, como para mucho, para la cábala, sería la cabeza y el tronco. Los brazos y las piernas son ramificaciones. Bueno, pues él habla de que representa que acaba nuestro cuerpo, esta parte de aquí, el que nosotros relacionamos con Netzach, con el hígado, con los intestinos, pues para él acaba en los genitales, porque las piernas son simplemente ramificaciones y los brazos. Y entonces él habla de la forma del Anún y la Anún relacionada con el ser humano en el concepto de lo que decimos, ¿no? de la cabeza y el tronco, y él habla de la cabeza, el tronco y los genitales. Y esto, la Anún, así, la que vemos a principio de palabra o dentro de una palabra, la relaciona con el hombre, y la Nun, esta así alargadita que decíamos que entraba en Malhut, nosotros, pues en esta la relaciona el maestro Gozlan con la mujer. Esto tiene muchos simbolismos. Que la relacionemos con el hombre o con la mujer nos lleva a ir más allá, ¿no? Porque el hombre sabemos que simboliza lo masculino, simboliza el dar, simboliza el esposo, puede simbolizar como esposo la divinidad, ¿no? Cuando a veces escuchamos que dice el esposo es como Dios y el pueblo es la novia, ¿no? Pues cuando se habla de hombre, mujer, tenemos que entenderlo con la mente de la Kabbalah, ¿no? En el sentido de que hombre y mujer tiene como sentidos mucho más amplios, que van mucho más allá de lo que significaría en principio la palabra hombre y diferenciación por sexo, hombre y mujer, ¿no? Que tiene otras diferenciaciones más profundas. En el caso de la mujer, entendiendo que en la Kabbalah la mujer significa lo femenino, que eso quiere decir que también podemos hablar de que un hombre, lo sabemos, ¿no? que puede tener una cosa, lo femenino en el sentido de que es el receptor de lo que nos da, es la vasija receptora de lo que nos da la divinidad. Entonces, sí que lo podemos ver hombre-mujer en el sentido más básico, lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Pero también podemos ir a un análisis que nos lleve a lo que se usa dentro de la cábala, para si lo vemos en los libros o lo escuchamos en una clase, que entendamos que hombre y mujer puede tener otra simbología, ¿no? Lo femenino es el recibir, es la vasija, por tanto es ese recipiente vacío que va a recibir de la divinidad. Puede ser también el concepto de alma. Muchas veces cuando se habla de la mujer y del hombre, no, uno es el alma, otro es el cuerpo, y le damos en función de lo que se quiere demostrar. Esa alma también puede significar el pueblo judío en el sentido de la esposa, el alma o la esposa, y el esposo sería la divinidad, y el pueblo judío podría ser esa esposa de la divinidad. En muchas festividades, en muchas cosas, se ve, ¿no? como el pueblo como el que recibe de la divinidad. Por tanto, esta explicación de que el Anún simboliza el ser humano, pues tiene eso, pero también tiene todas esas otras connotaciones, todos esos sentidos que aparecen aquí, y que los he apuntado muy esquemáticos porque los hemos escuchado muchas veces. La Anún tiene otro aspecto, además de todos esos que hemos dicho, que es el aspecto que decíamos que tenía el significado de pez. Se relaciona el significado que se le da, igual que a otras letras le decimos, esta es una puerta, esta es la verajá, esta es... Bueno, pues en este caso el Anún es el pez. Hay un mundo revelado
físico, que lo vemos con nuestros ojos, que es la letra Men, y hay otro mundo oculto a nuestros ojos físicos, cosas que no las podemos percibir en el día a día, a lo mejor con nuestros sentidos, de la vista, el tacto y eso, pero que están ahí, que sabemos que son realidades, ¿no? Yo no puedo percibir, a lo mejor, no puedo coger y decir, esto es mi alma, miren, mi alma es así, tiene este aspecto, ¿no? Pero en cambio sabemos todos que tenemos alma, que tenemos un espíritu, que tenemos una serie de cosas. Entonces, todo eso no revelado, todo eso que es lo oculto, es lo que simboliza la Nun y por eso dicen el pez, porque sería ese pez que está en el mar, que no lo ves a simple vista, pero que está, que es real, que no lo percibo siempre, que puedo entrar al mar y tener la sensación de que me estoy bañando yo solo, porque los peces a lo mejor están más profundo, pero están ahí y sabemos que están. Son una realidad también, pero una realidad oculta. Y en este caso del pez, os he apuntado esto porque me gustó mucho. Esto es una cosa que dice el maestro Gozlan, y que la vamos a explicar porque, bueno, es bonita. Dice, todo lo que está oculto al ojo tiene veraja, tiene bendición. El pez es el símbolo de la bendición porque está oculto bajo el agua. O sea, la letra Nun es el símbolo de la bendición y está oculta bajo el agua, bajo los secretos de la Torá, bajo esa agua que son todos los secretos y todo lo que se nos dio para en el monte Sinaí para suplir esa pérdida que habíamos tenido con la caída, esa bajada de vibración tan brutal que supuso el encarnarse en un cuerpo físico. Entonces ese pez, esa nun, tienen un sentido muy bonito y es que son la bendición. Aunque estén todos esos secretos ocultos en el agua, están llenos de bendición. Y nosotros los vamos a buscar cada día con nuestras lecturas, con nuestros aprendizajes, con las meditaciones que hacemos, con todo lo que vamos haciendo. Explica el maestro Gozlan que en este libro, un libro que se llama Las puertas de la reencarnación, él explica que se dice que los tzadikim, los hombres justos, se reencarnan en peces para estar en un lugar de agua, donde no hay lo que hay en la tierra, donde no hay esa posibilidad de cometer los mismos errores. Bueno, es una manera bonita de decir que si estamos en el agua esa, tenemos la posibilidad de ser esos hombres justos, de poder ser esas personas que son como ese pez que no comete errores, no porque sean malos, sino porque esos errores nos desequilibran, nos llevan al plano del ego, de la materia, y nos impiden poder ver lo que realmente somos. Todas esas bendiciones que hay en ese mar de la existencia, donde estaba todo, donde está todo lo que la divinidad tenía para nosotros y que ahora lo percibimos como una pérdida. Entonces esa agua y ese pez también nos recuerdan que el agua es el mikvé, donde es imposible pecar. Por tanto, entendamos eso en el sentido también literal, en el sentido de que el mikvé es una forma de ayuda que tenemos para limpiarnos, para conseguir más equilibrio y estar mejor en ese mundo más de oscuridad y del ego,
pero también entendámoslo desde el punto más simbólico, en el sentido de que ese mar de la Torá, ese mar de mis aprendizajes, ese mar de todas las energías, donde están también todas esas bendiciones y donde yo quiero moverme y aprender a estar en equilibrio, a que no me arrastren las olas, sino a estar en un mar en calma que me permita ver las cosas con gozo y con disfrute, no con sufrimiento. Cuando se quiere evitar o cortar el mal de ojo, dicen que se usa, eso me gustó mucho, eso también lo dice el maestro Gotland, que se usa el símbolo del pez. Y que muchas veces, explica el maestro Gotland, que a veces cuando se quiere evitar el mal de ojo, en las casas se pone como alguna figurita, alguna cosa que sea un pez, porque que dicen que corta el mal de ojo. Por eso se pone en las casas como signo de protección y de reproducción oculta y muy abundante, como una cosa buena. Entonces, bueno, eso es importante también como enseñanza, ¿no? Que seamos inteligentes, que seamos sabios, que, que estemos protegidos, que estemos en esa agua que nos permite estar cerca de la divinidad y estar protegidos, no ser unos insensatos tampoco, de exponernos a cosas que luego pueden tener consecuencias. El mundo revelado, que también lo definen con esta palabra, Behemoth, el mundo revelado se está refiriendo al mundo físico, es el mundo del amén, y en ese mundo sí que podemos encontrar como más posibilidades de caer, de perder esa bendición.